Ahí está. Este lado le vamos a poner, le vamos a llamar adyacente al ángulo. ¿Ven bien ahí? ¿Se lee bien? Se ve un poco chicas las letras, pero estoy de computadora, así que yo sí, más o menos alcanzo a ver. No sé los demás. Aquí más grande. Y este lado del triángulo se llama la hipotenusa, que es el lado más largo. ¿Sí? Entonces vamos a llamar nuestra función seno como el cociente del opuesto, del lado opuesto, sobre la hipotenusa. Y el coseno, que también es otra función que a nosotros nos sirve, acierto que me han dicho que escriba más grande. ¿Sí? El seno del ángulo alfa, no he puesto alfa, y el coseno del ángulo, alfa, ahí está el alfa, son estas relaciones. Y ustedes me dicen, ¿y este ñato qué nos quiere decir con estas relaciones? Esto, seno y coseno, si yo, en vez de tener este triangulito, tengo lo que llamamos un círculo trigonométrico, aquí vamos a poner una línea horizontal y una línea vertical. ¿Sí? Y vamos a usar un vector. Este vector que tiene radio 1, lo vamos a hacer que vaya girando así. Esto le vamos a dar el valor 0, pi sobre 2 o 90 grados. Esto es pi, 3 pi sobre 2. Y después cuando terminamos de dar vuelta es 2 pi. ¿Sí? Este vectorcito me va a girar. En la medida que esto me vaya girando, yo voy a tener así a grandes rasgos en un par de ejes. Habíamos dicho el seno es opuesto sobre hipotenusa. Cuando la hipotenusa está aquí en 0, ¿qué valor tendrá? O sea, 0 dividido 1. ¿Cuánto es 0 dividido 1? ¿Se acuerdan? 0. Exacto. Aquí tenemos este valor 0. Aquí, en pi sobre 2 o a 90 grados, el opuesto, va a tener este valor 1 y la hipotenusa va a tener valor 1. O sea, 1 dividido 1, ¿cuánto es? 1. 1. Entonces, a 90 grados, esto me va a tener este valor. Sigue girando y ya el opuesto va a ser de este lado. ¿Sí? Cuando yo lo tenga aquí, esto va a venir, pero va a empezar a bajar hasta llegar a este punto.
Y en este punto, la hacemos corta, vamos a tener otra vez un 0. ¿Sí? Seguimos haciendo girar nuestro vector y esto va a pasar aquí, pero ya va a tener signo negativo. Hasta que llegue aquí, ven que viene para abajo, eso ya tiene signo negativo. Entonces, esto va a venir aquí. Y al vector lo seguimos haciendo girar y lo vamos a tener aquí. Si yo trazo una gráfica de los distintos valores que va teniendo mi seno, o sea, el número opuesto con respecto del paso del ángulo, de los ángulos, voy a tener esta función que es la que todos alguna vez hemos visto. Y es más o menos así lo que llamamos una función senoidal. Esa la van a ver por todos lados. ¿Por qué? Porque a partir de esto es donde nace todo. Las ondas electromagnéticas tienen esa forma. En realidad, nacen de ahí. ¿Por qué? Porque van a ver que después hay un montón de formas de onda, pero todos nacen de esto. Esta es la madre de las ondas. ¿Dudas, consultas, comentarios? Los escucho. Che, ¿están callados hoy? No, no, todo claro. Bien. Bueno. Ahora bien, hay a partir de esto, vamos a borrar. Hay un teorema matemático, seguimos con la matemática, que se llama teorema de Fourier. Y no se asusten porque solo lo vamos a nombrar y vamos a decir qué es lo que hace. Nosotros habíamos visto que nuestra función senoidal es una función que se va a ir repitiendo. ¿Sí? A medida que vaya girando en nuestro círculo trigonométrico, esto va a ir repitiéndose en el paso del tiempo. Esto decimos que es una función periódica. ¿Qué significa que sea una función periódica? Que en el transcurso de cierto tiempo o de ciertos valores empieza a repetirse exactamente lo mismo. ¿Está claro hasta ahí? Sí, sí. Sí. Y Bueno. perfecto. Este hombrecito, Don Fourier, se ve que estaba muy inspirado y se puso a sumar funciones y todas esas cosas, y enunció que absolutamente cualquier función periódica o que se repita en el tiempo puede ser representada como la suma
de distintos senos y cosenos con distintas amplitudes. Y ahí es también donde se pone interesante para nosotros. O sea, yo puedo representar, vamos a suponer, una función periódica, lo que llamamos, por ejemplo, una onda cuadrada. Como la suma de un montón de ondas o funciones senoidales. Hay muchos ejemplos gráficos en Internet en donde están las sumas, ya después les voy a pasar yo, donde están las sumas de funciones senoidales para formar, por ejemplo, una onda, lo que llamamos una onda cuadrada, que es muy común verla en electrónica. ¿Por qué? Porque una onda cuadrada se puede formar a partir de el pulso o el corte de una corriente continua. Y esto puede ser representado como la suma de infinitas funciones senoidales. Lo mismo pasa con otra función que es muy conocida en el ámbito de electrónica, que es la onda diente de sierra, se le llama, porque tiene esta forma. Si ustedes ven una hoja de sierra, tiene esa forma. ¿Sí? Todo esto puede ser formado o puede estar compuesta por la suma de muchísimas funciones senoidales. ¿Y esto qué implicancia nos trae para nosotros en la radio? Por ejemplo, una onda cuadrada, como hemos dicho, que puede estar formada por la suma de muchas ondas, muchas funciones senoidales. En electrónica, una onda cuadrada está formada por muchas señales de distintas frecuencias. Normalmente, o sea, son múltiplos. ¿Qué significa? Son señales con una frecuencia que es múltiplo. Puede ser múltiplo par, múltiplo impar. O sea, de la señal a la que está formado. ¿Qué es un múltiplo? Por ejemplo, vamos a suponer, vamos a borrar un poquito esto para despejar. Tengo el pizarrón medio chiquito, así que tengo que darme maña con lo que tenemos. Vamos a suponer que tenemos una onda senoidal. Vamos a hacerla grande. ¿Sí? Vamos a suponer que esto transcurre en un determinado tiempo t, sin importar cuál sea. El primer armónico de esta onda senoidal sería algo así. ¿Se entiende? O sea, el primer armónico sería el doble de la frecuencia original. ¿Se entiende? Sí. Claro, debería ser un múltiplo entero, digamos. Exacto, son múltiplos enteros, obvio, múltiplos enteros. Puede ser par o puede ser impar. O sea, lo he hecho con a los fines del gráfico, lo he hecho sencillo, este es el duplo. Pero puedo haber hecho el triple y ahí, para ver. Vamos a ver si me animo. El triple sería algo así.
No, está mal. Hay algo que está mal. Esto está mal. Ahí está. Algo así. ¿Sí? Esos son los armónicos. ¿Hay alguien, hay algún músico aquí? ¿O alguien que toque algún instrumento? Un poco nomás, pero no quiere decir que sepa cómo lo toco. Bueno, ¿vos has visto el teclado de un piano que las teclas, los colores de las teclas se van repitiendo tras una cierta cantidad? Sí, sé que la guitarra en el traste 12 creo que tiene todas las notas de vuelta igual, pero Transportado. traspasadas por otras. Bueno, Es, eso que es ves ahí, único. eso que ves ahí son los armónicos. Claro, está en el 12 creo en la guitarra. Claro, a partir de ahí, todas las notas en la secuencia que se van dando son el doble de las notas que tenías más abajo. Lo mismo en un piano. Si vos ves un teclado de un piano, un grupo de notas de la misma forma con las negras y las blancas, se repite cada un cierto periodo de notas, perdón. No soy músico, no tengo, no sé cada cuántas notas se repiten, pero eso sí sé que se van repitiendo. Y eso que se van repitiendo son múltiplos de la frecuencia original. ¿Sí? Sí, sí, se entiende perfecto. Esto es exactamente lo mismo. Y nosotros podemos, por detrás de esto, podemos asegurar que en una función senoidal o en una onda, para en estos casos, o sea, ¿por qué he empezado haciendo el planteo matemático para llevarlo al caso nuestro? En una onda periódica, en una señal periódica, nosotros tenemos la frecuencia fundamental y después tenemos los armónicos. ¿Sí? Bueno, este aquí una implicancia de todo esto. Y yo puedo también hacer la suma de dos funciones senoidales, pero que no tengan el mismo periodo. ¿Sí? O sea, que este tiempo sea diferente. Y aquí lo hemos visto. O sea, aquí sí pasa que son múltiplos enteros, pero pueden ser múltiplos no enteros o no tener ninguna relación. ¿Van entendiendo eso lo que les he dicho o no? Sí, Sí, sí. sí. Bueno, vamos a limpiar un poquito aquí y les voy a explicar qué quiero decir con eso. Limpiar esto, vamos a limpiar todo. Pues ya se va ensuciando mi pizarroncito. Me parece que el borrador está demasiado sucio. Ya vamos a averiguar cómo se lo limpia. Yo tengo una señal. F1 o frecuencia 1. Vamos a ponerle, porque ya vamos a entrar a que esta función senoidal es una señal de corriente alterna. Y tengo otra señal F2.
yo estas dos señales, no sé cómo, pero yo las meto a cada una en un dispositivo que le vamos a llamar sumador, porque no sé qué será ese dispositivo, pero vamos a meterlas en este dispositivo, a estas dos señales, y cuando las mezcle, voy a tener una tercera señal. Tercera señal que yo tengo, si yo, siguiendo a lo que hemos visto, yo voy a tener aquí una señal F1 más F2. Voy a tener la señal F1 menos F2. Voy a tener, por los armónicos, voy a tener 2 veces F1 más F2. Voy a tener 2 veces F1 menos F2. Y así, tenemos por 2, lo vamos a tener por 3, por 4, por 5, así. Infinitamente, en teoría. ¿Entienden ahí? ¿O quieren que lo haga más, más sencillo? No, se entiende bien. Lo hacemos con números. Vamos a suponer que esta frecuencia sea, qué sé yo, de 10 Hz. Vamos a trabajar con números chiquitos. Y esta frecuencia sea 32 Hz. ¿Sí? Yo aquí, después que las mezcle, voy a tener 10 más 32 igual a 42 Hz. En este caso ponemos 10 menos 32 es igual, vamos a tener, vamos a darlo vuelta y vamos a poner 32 menos 10 para no complicarnos con los signos. 32 menos 10 vamos a tener 22 Hz. Y vamos a tener el duplo de esto, entonces vamos a tener 2 veces 10 más 32 es igual a 84. Vamos a tener 2 veces 32 menos 10 y vamos a tener 44. Y así sucesivamente. Y ahí es donde esto se pone interesante. ¿Por qué se pone interesante? Porque esta suma y resta a nosotros nos amplía el panorama de nuestra comunicación. Ustedes no se dan una idea de la utilidad que tiene esto en radio. ¿Se acuerdan cuando les decíamos que desde siempre llamábamos CQ40, CQ40, CQ40? Bueno, cuando originalmente tenían los primeros transmisores por un salto de chispa, esos transmisores generan también esa maraña de frecuencias, los múltiplos y todo eso. Por eso era frecuente que salgas en otra banda, en otra frecuencia. Pero si yo llamo y vos me contestas en otra frecuencia,
Es como que yo busque al perro aquí, el perro perdido lo busco en mi cuadra y se ha perdido en otro barrio. ¿Siendo claro con eso? Sí, sí, perfecto, se entiende. Bien. Entonces, de aquí nace todo, pero absolutamente todo. A ver si tienen alguna duda. Yo quiero escucharlo. A mí me gusta escucharlos a ustedes. Por el momento, ninguna duda. Sí, sí me gustaría ver después ya ir enganchando con la práctica en algún momento. Creo que ahí sí van a ir surgiendo más dudas. Bueno, te cuento. En el interior de un equipo de radio, yo para poder detectar una señal, por ejemplo, tengo una señal entrante por antena, pero yo tengo internamente otra frecuencia a la que las mezclo y produzco una señal en otra frecuencia que sea más fácil de trabajar. Y te lo hago con un ejemplo más o menos práctico. Puede ser, ahí he visto que a veces cambiando de banda, eso, se escuchan unos relés como trabajando adentro. ¿Tiene algo que ver con esto? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque esos relés lo que hacen es te conectan bobinas y todo para, para evitar que vos tengas la superposición de frecuencias. O sea, esas bobinas que se van cambiando adentro, se van conectando, hacen que vos simplemente, o sea, solamente tengas una sola frecuencia. Y con eso se van armando los filtros, van agregando bobinas, capacidad, todo, para eliminar lo que no te sirve. Y es eso lo que vos escuchas, los relays de las bobinas y los filtros de adentro. Ah, ahora sí. Sí, porque a veces cambiaba, no sé, de 2 MHz ya se empezaban a escuchar las, perdón, 2 kHz ya empezaba a escucharse así relés Normalmente son por a mil. saltos, son por porciones de frecuencia. De tal frecuencia tiene una configuración, o si no, después hay equipos que tienen sintonizadores automáticos y sientes que adentro empieza a tabletear los relays hasta que se acomoda todo. Ah, tiene sentido ahora. Bien. Voy enganchando las ideas. Bueno, por ejemplo, vamos a hablar un caso práctico. Este, nosotros, una radito de AM que ya están ahora medio en desuso, pero yo tengo internamente en mi radio es toda la circuitería electrónica que tiene, pero funciona de la siguiente forma. Yo tengo mi antena y en mi antena yo voy a tener que me va a entrar. O vamos al caso práctico, vamos a hablar en AM en 40 metros, por ejemplo. En mi antena yo voy a tener de 7000, vamos a suponer de 7000 a 7300. ¿Sí? Esto es lo que va a entrar por la antena. Todo esto está llegando aquí al equipo. Pero yo al equipo, ¿cómo voy a hacer para que pueda seleccionar eso? Yo internamente en el equipo tengo unos circuitos generadores de frecuencia
Vamos a poner el caso sencillo. Bobina y condensador variable. O sea, no hablemos de cómo es de los de ahora, con todo digital y todo. Pero yo tengo un oscilador que le vamos a llamar oscilador local. ¿Sí? Que se va a mezclar con esta señal que ha entrado aquí por antena. Yo voy a mezclar estas dos señales y a la salida voy a tener una determinada frecuencia. ¿Sí? Esta frecuencia va a ser mucho más chica que estas dos, mucho más baja que estas dos. Y yo voy a tener esta frecuencia, la voy a llamar frecuencia intermedia. ¿Para qué? Esta frecuencia intermedia ya va a ser una frecuencia fija, que va a ser de esta señal la que yo voy a rescatar la información que está entrando por aquí. Para eso, este oscilador local va a trabajar, pero obviamente no va a trabajar en la misma frecuencia que yo voy a recibir. ¿Por qué? Porque si trabaja en la misma frecuencia, solo se va a estar interfiriendo. O sea, no me sirve. Entonces, yo voy a necesitar una frecuencia intermedia que en el caso de las raditos chiquitas de onda corta, esta frecuencia intermedia suele ser de 455 kilohertz. ¿Sí? Ahora bien, vamos a suponer, yo quiero escuchar una señal en 7100. Vamos a suponer 7100 aquí. Yo, ¿para qué? Aquí la señal que a mí me sirve de 7100, yo la escuche en 455 kilohertz, yo voy a tener que hacer que este oscilador, yo lo puedo mover y me oscile en 7100 más 455, 5, 5, 4 y 1 son 5. Me lo va a oscilar en 7555 kilohertz. ¿Sí? Como este oscilador yo lo puedo hacer variar, este se va a mover, esta frecuencia es variable. De esta forma, yo, restando, mejor dicho, las frecuencias, voy a obtener una salida aquí en 455 kilohertz. Y de aquí, como es una frecuencia mucho más baja y estable, por sobre todo estable, porque es una frecuencia que yo la voy a fijar por medio de filtros y todo, cosas que no vienen ahora al caso, yo voy a sacar únicamente esta frecuencia de 455 kilohertz para sacar la información que a mí me sirve. ¿Entienden cómo todo tiene que ver con todo? ¿Dudas? ¿Comentarios? Vamos, no se duerme. ¿Ah? ¿Tiene algún nombre este concepto en particular? ¿Ha sido lo busque, lo investigue un poco más? Esto se llama heterodinación. Heterodinaje. Esto se llama receptor heterodino. ¿Sí? Bien, ahí lo voy anotando para tener. Bien.
Y ahí está el efecto de cómo esto va a funcionar. Pero vamos a dejar esto de lado. ¿Sí? Vamos momentáneamente, vamos a cambiar todo lo que hemos estado hablando de aquí y vamos a, como dicen en cocina, vamos a reservar. Reservamos estos conceptos y vamos a algo. También seguimos con el cuentito de la maestra de primaria o secundaria, en todo caso. ¿Se acuerdan cuando todos nos enseñaban del proceso de comunicación? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son los componentes del proceso de comunicación? A ver, vayan diciéndome. Emisor, receptor, mensaje. Bueno, tenemos el emisor. Tenemos el emisor. Tenemos el mensaje. Y tenemos quién lo recibe. ¿Sí? Ahora bien, el mensaje, ¿cómo hago para mandarlo? Por un canal. Exacto, necesitamos un canal. ¿Ha metido en el canal ese mensaje? Para yo poner mi mensaje en el canal, necesito un código. Y aquí es donde me quiero parar ahora. En el código. El código es la forma en la que yo incorporo mi mensaje en el canal, porque el canal son las ondas electromagnéticas que yo pongo en el aire. ¿Está claro? Pero ¿qué hago? Estamos en la misma de Morse. Cuando empezó Don Morse, dice, che, está bien, yo voy a mandar mi corriente eléctrica por un conductor, la voy a hacer llegar a cierta distancia, pero ¿y cómo hago saber lo que quiero decir? Tengo que inventar un código. En las ondas electromagnéticas pasa exactamente lo mismo. Claro, cuando estábamos trabajando en telegrafía con don Marconi empezó transmitiendo por CW, por Charlie Whiskey, por telegrafía. Pero, ¿y si queremos ampliarlo un poco más para como es para el grueso de las multitudes, si queremos, como dicen ahora, popularizarlo, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, ha ido popularizando la comunicación. Y bueno, primero ha sido transmitir la voz, fonía. ¿Sí? O sea, no era suficiente ya con transmisión, con meter la señal, el canal y hacerle interrupciones al canal para que sea mi código para enviar el mensaje. Ahora vamos a poner voz, sonido real. Ahí viene, por el momento estamos hablando de comunicaciones analógicas, ¿no? De transmisión de sonido, no de datos. Porque después cuando entremos, si lo vamos a nombrar nada más, pero son mucho más los modos digitales que tenemos para nuestro uso.
Pero yo necesito meter mi código en el canal. Y ahí viene lo que se llama el concepto de modulación. Hablar de eso no es que por ahí mal hablado, ahí la gente dice, modulame un poco. No, ningún modulame, háblame. La modulación es otra cosa. La modulación es introducir mi código dentro del canal, ¿sí? Y hay un montón de formas de que yo pueda meter mi información adentro del canal. Yo ya tengo, por sabrá Dios qué medio, no es porque no viene al caso en este momento, pero yo voy a tener mi señal, mi onda electromagnética en el aire. Vamos a poner aquí. Pero yo a esta onda electromagnética quiero ponerle mi voz, que se escuche mi voz aquí. Alguien no recuerdo en este momento quién, pero se le ocurrió poner en esta señal electromagnética una onda de menor frecuencia, una señal de menor frecuencia, que es la frecuencia del sonido, que por ejemplo la vamos a representar aquí, una frecuencia así. Es de menor frecuencia, o sea que el periodo es más largo. Entonces, por un medio, también sumando y restando señales, lo que produjeron es hacer variar la intensidad de esta señal en función de cómo varíe el sonido. Entonces, una señal en el que yo hago variar mi intensidad en función del sonido, vamos a poner aquí, vamos a representar el sonido. Me va a quedar una señal más o menos así. ¿Se entiende? ¿Me entienden? Sí, sí. O sea, aquí vemos que mi señal varía en función de el audio que yo tengo aquí arriba. Ahora bien, esto lo que yo hago es poner mi señal con variaciones en la amplitud, en el ancho de la potencia. Entonces, esto es lo que se llama una señal que está modulada por amplitud. O sea, mi señal de audio, mi voz, está introducida en la señal, que en este caso se le llama portadora, y esta es la señal de modulación. ¿Sí? Entonces, esta ya es mi señal modulada. O sea, el audio hace que varíe la intensidad de la onda. ¿Está claro ahí? Eso sería en FM solamente, ¿no es cierto? No. Esto es amplitud, o sea, modulación por amplitud o AM.
Ok. O sea, la intensidad, la potencia de la señal depende de la profundidad de la modulación. Cuando no hay modulación, la señal es así, o sea, la portadora es constante, pero cuando yo introduzco mi señal de audio, se produce esas variaciones en la intensidad. Está, ¿quieren que lo explique de otra forma? ¿Lo entienden? ¿Quieren hacer algún comentario de eso? Bueno, seguimos entonces. Otra forma de que yo introduzca mi señal de audio en una señal que voy a transmitir al aire es de la siguiente forma. Yo sigo teniendo esta señal de modulación y tengo una señal, esta, la portadora. Esta es portadora otra vez. Pero en vez de hacerla que la señal tenga más o menos intensidad, lo que yo voy a hacer ahora es, en función de la frecuencia, la voy a hacer que esto me varíe la frecuencia. O sea, yo voy a tener exagerando una señal por momentos así y después por momentos. Bueno, suponiendo que sean todos de la misma amplitud. O sea, no se lleven del gráfico porque está mal dibujado. Pero aquí la intensidad de la señal es la misma. Lo que varía es el periodo, o sea, la frecuencia. No sé si es claro ahí el dibujo. No es tan parejo como era aquí la señal la portadora. Yo la hago que vaya variando la frecuencia en función a la modulación. Sí, se entiende, está claro. Por ahí me da como que no me están entendiendo cuando no me dicen nada. Sí, sí, se entiende. Ajá. Yo, Bueno, por ejemplo, lo que todavía no estoy entendiendo, que bueno, capaz lo vemos después. eh, yo tengo entendido que en las frecuencias más bajas no se usa FM directamente por el ancho de banda que se necesita, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo pasa esa onda que está ahí dibujada, cómo pasa a ser ese cacho de ruido, vamos a decir, en la banda? Eso es lo que todavía no estoy mira, entendiendo bien. te lo voy a hacer a ver aquí con el equipo. Para que tengan referencia nada más, ¿no? A ver, no sé, ¿se ve ahí? ¿Ve? ¿Alcanzan a leer la frecuencia? Sí, sí, Bueno, cuando yo tengo una señal modulada en frecuencia, la señal me va a ser así. ¿Ves el número cómo varía? ¿Se alcanza a ver? Sí, sí. Bueno, es esa la forma, o sea, se va a mover en función de la profundidad de la modulación. Cuando yo deje de hablar, o la señal va a quedar quieta. Y cuando empiece a hablar, se va a empezar a mover así. ¿Sí?
Ah, ahora sí un poco más. Claro, O es sea, como si con cómo es con FM, es como si yo moviera cómo es el dial así. O sea, hago internamente que la frecuencia varíe, ¿sí? A ver, capaz que con este que tiene números más grandes, que se mueva así, ¿ves? ah, claro. Y en el caso de AM queda en la misma, digamos, siempre no cambia. Quietita la frecuencia. O sea, ojo, el dial, el número te va a marcar esta frecuencia. ¿Por qué? Porque la variación es, o sea, yo lo he hecho así exagerando. No es tanta la variación de la frecuencia. Y aparte, la forma en que varía es muchísimo más rápida que no lo alcanzaría a notar un display. Ahora sí. Sí, esa era mi única duda hasta el momento. Y no es necesario. O sea, para el uso, más que nada, sí, te dicen que, bueno, el ancho de la frecuencia en FM es más ancho que esto y aquello, pero vos puedes, una señal de 400 kilohertz la puedes modular en AM. Cierto es, el ancho de modulación que vas a tener no es el ideal, pero vos puedes modular en FM lo que vos quieras. Claro, pero ahí lo que veía era que, por ejemplo, en frecuencias más bajas, si todos transmiten en FM iba a ser menor los espacios, vamos a Claro, decir, ¿ya? obvio que sí, pero, o sea, no es que exista una limitación, este, técnica, por así llamarlo, para modular en FM. El tema es más que nada al uso práctico, Ah, bien, bien. al uso práctico. Y ya vamos a entrar a algo que es que ha salido de lo primero que hemos estado hablando, y volvemos aquí a lo que habíamos visto hace rato, cuando nosotros tenemos una señal de AM. Tenemos una señal de AM. Aquí vamos a hacer, vamos a poner la señal aquí. Ve que esta, bueno, supuestamente varía, pero, espera, ahí está. Pero por lo que hemos estado viendo, nosotros aquí lo que estamos haciendo, estamos interactuando dos señales. No nos estamos dando cuenta y estamos sumando dos señales o restando dos señales. ¿Se acuerdan de lo que hemos visto? Que cuando teníamos dos señales de distintas frecuencias, obteníamos la suma, la resta y todo eso. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Bueno, si yo tengo interactuando estas dos señales, y aquí vamos a graficarlo de otra forma. Aquí vamos a poner frecuencia y amplitud. Si vamos a suponer que esta señal, la señal portadora mía, vamos a dar un número redondo. Vamos a poner que esta señal sea en 7000 kilohertz. Y esta señal de modulación, una modulación común, normalmente son 3 kilohertz de audio. ¿Sí? Pero es una señal electromagnética. Es audio, pero es una señal que a los fines eléctricos es exactamente lo mismo.
Solo varía la frecuencia. Yo, si hago un gráfico de amplitud y la frecuencia, yo aquí 7000, pero vamos a tener la señal en 3 kHz. Entonces aquí voy a tener una señal en 7003 y aquí voy a tener otra señal en 6997. ¿Ven que se acuerdan lo que hemos visto de la suma y resta de las señales? Como no vamos a tener solamente los 3000 Hz, sino vamos a tener una porción de audio, vamos a tener esto, este pedacito de audio, señal ocupada, de esta es la resta y esta es la suma de estas dos señales. ¿Sí? Esto que vemos aquí se llaman bandas laterales. Y ahí empezamos a explicar lo que significa esto. Si ustedes se fijan, yo esta señal que tengo de 7000, por cualquier medio puedo sacarla. La hago volar. ¿Por qué? Porque en este pedacito, estos dos pedacitos, tengo exactamente la misma información. ¿Se dan cuenta? Tengo una señal en 7000 y tengo la variación para los dos lados. Un modo que prácticamente está en desuso, que se llamaba doble banda lateral. O sea, transmitían estas dos porciones sin la portadora. ¿Qué ventajas traía? Que funcionaba como si fuera una AM común, pero con muchísimo menos señal irradiada al aire. O sea, tengo una señal que me rinde mucho más en el aire que enviar una señal de AM. Y es ese el motivo en el que el día de hoy, y aquí estoy viendo que les está dando el reflejo, ese es el motivo en el que el día de hoy ha quedado prácticamente en desuso la AM. Por ahí sí hay alguna gente que sale con equipos artesanales, que está muy bien, pero, o sea, si ustedes se fijan, todo el espacio que ocupa una señal de AM, cuando yo con transmitir una sola banda lateral envío la misma información. Y ahí Eso, vamos eso a lo que sería vos me decías, Matías. Matías, a LSB. ver, vos me dices. Modulado. Jeje. Que eso sería la LSB y USB, digamos. Exactamente, viene del lower sideband o upper sideband, o sea, inferior y superior. Claro. ¿Sí? Entonces, esto tiene más o menos el sentido de lo que me preguntaban, si por qué, o sea, me decían por qué en las frecuencias bajas no se transmitía en FM. Sí se puede transmitir, pero el uso no lo recomiendo porque el ancho, o sea, se ocupa mucha porción de banda. Y con esto, con las bandas laterales, envío es que no ocupa espacio, sino que
evito de enviar tanta energía que no es necesaria, porque la señal, la información va ahí en esa porción. ¿Voy siendo claro? Sí, sí. Bueno, vamos a hablar de eso. Ya ve qué duda, qué pregunta tienen. Bueno, parece que no tienen duda. Nosotros en las frecuencias, en las bandas bajas, en 80 hasta 40 metros, se usa la banda, la inferior, la LSB, la Lower Sideband, o BLI, traducido en castellano, la inferior. Y después, las bandas de más arriba, ya se usa la superior. No está muy clara por qué ha sido la selección esa, porque técnicamente no hay diferencia entre una y otra. Puede ser que la inferior capaz que sea un poco más inmune al ruido, no sé. La verdad que no está muy claro. Unos te dicen una cosa, otros te dicen otra, pero estamos funcionando con esa disposición. Ahí estaba viendo que en las que son menores a 10 MHz se usa la banda inferior y Sí, sí. arriba de 10 la banda superior, pero supuestamente es porque se hacía más fácil modularlas a la banda al LSB sería la banda inferior en frecuencias menores. No, porque vos para eliminar una banda y la portadora, trabajas con filtros muy angostos, o sea, filtros a cristal se llaman, y trabajan en frecuencias fijas. Los equipos más modernos, por una cuestión, dicen que por una cuestión de estabilidad, tienen doble, o sea, hay doble conversión, se llama, trabajan con dos frecuencias intermedias, pero más que nada para darle un poco más de ancho a los filtros. Pero no. Hay filtros de banda lateral inferior y banda lateral superior, y vos un filtro, incluso con un filtro de banda lateral eh, superior, puedes estar recibiendo banda lateral inferior. Porque, ¿qué es lo que haces? Trabajas con la frecuencia del otro lado. O sea, cruzas la frecuencia ¿se acuerdan que hemos hablado del oscilador local, que es la frecuencia de adentro, que es la que te determina en qué frecuencia recibes? Bueno, cambia eso nada más. Pero el filtro es tan angosto que te deja pasar 3, 4 kilohertz a lo sumo, nada más. Ah, bien, bien. ¿Otra consulta? Bueno. En qué caso se usa la banda superior, digamos, la banda lateral? Como decía Matías, de 10 MHz para abajo se usa inferior, y de las bandas de 10 megas para arriba se usa la banda lateral superior. Ujú. Es indistinto porque ahora casi ya no hay, pero cuando estaba muy en auge el uso de los canales de las radios, perdón, de comunicación comercial
que usaban mucho en los camiones, en los campos, el famoso BLU o la banda lateral única, que es esto. Muchas veces se usaban canales y se trabajaba en banda lateral superior y la banda lateral inferior. Hace un tiempo, el caso concreto, la policía de la provincia se comunicaba con las comisarías del interior cuando no había internet y no estaba todas esas cosas. Tampoco había telefonía celular, se comunicaban con equipos de banda lateral y en la misma frecuencia usaban la inferior y la superior. Y no se molestaban entre sí, porque obviamente uno estaba en una porción y otro en otra. Perfecto. Sí, Fernando. Sí, estoy entendiendo. Bien. Ajá. No, pensé que me preguntaba algo. Así que no hay, técnicamente no hay diferencia entre una y otra. Obviamente o sea, para los usos prácticos se ha adoptado esa convención. Después, por ejemplo, los digimodos, el modo digital en FT8, eso, todos los equipos trabajan en la banda lateral superior. Y vas a escuchar FT8 transmitido en los tonos que tienen una leve variación de frecuencia, y lo vas a escuchar que todos desde las bandas más bajas, todos transmiten en USB, en el superior. Pasa que, bueno, esos modos digitales, como ser FT8, antiguamente habían otros, o estaban en uso otros modos, que era un precursor del Internet, era, por ejemplo, Packet Radio, se transmitía en las bandas bajas de HF, y eso también transmitían en USB. Eran Las velocidades de transmisión eran 300 baudios por, por minuto. Bit de audio. Eran 300 baudios. Era muy lerda, a lo mejor para bajar un archivo de una foto. Tal vez estaba una tarde para bajar una foto o un día. Había programas que el archivo te lo fragmentaba. Si el archivo era muy grande, te lo fragmentaba en varias partes por cuestiones de seguridad, por si por ahí se perdía la comunicación. Después en algún momento volvías a buscar el fragmento del archivo que has perdido, y cuando has terminado de bajar todos los fragmentos, otro software te los empalmaba a los archivos. No perdías calidad, pero por ahí o sea, los tiempos que habían en esos modos y en esos tiempos eran impensables para hoy. Hoy tienes que tomarte un clonagin y esperar que baje una foto así a esas velocidades. Empezó a 300 baudios. Podemos Después, asimilar eso, podemos asimilar con la forma en que mandan las imágenes, por ejemplo, de la Luna, de Marte, más que la de transmisión. sí, nada más que las imágenes esas se hacen por medio de mosaicos. Hacen una imagen grande, la fragmentan también en mosaicos y después se empalma. Es como muchas cámaras profesionales que trabajaban con algún programa para hacer las fotos panorámicas.
Hoy ya tenemos cámaras que hacemos un paneo, ya la cámara misma ya nos hace la foto panorámica. Pero bueno, todo eso va evolucionando. Las velocidades de esa época era más o menos comparar lo que si alguno ha hecho internet por las líneas las 0610, que fueron las primeras, las primeras líneas de comunicación, digamos, de comunicación de internet público o de datos públicos. El dial. Claro, estamos hablando de hoy por hoy velocidades astronómicas comparadas a lo que era en esa época. Pero en aquel momento era lo que había. Imagínense, yo hacía packet radio con una computadora, una Commodore 64. Y bueno, eran épocas de hambre e ingenio. Hay que darse maña con lo que había. Incluso en ese momento estaba girando la estación La Mir, que era la estación espacial rusa, que es fue la precursora de la Estación Espacial Internacional. Y tenía un nodo de packet que es medio como lo que hoy se hace por satélite. Satélite pasa, era un nodo repetidor y vos llamabas y eventualmente te contestaba el robot de la Mir o te contestaba alguien que esté justo entrando ahí. Y bueno, es como todo se ha ido haciendo así de a pasos, cómo ha ido evolucionando todo. Por ejemplo, un modo digital hoy funciona con esto que hemos hablado. Por ejemplo, el FT8 que está tan de moda, es un programa, pero funciona con esto. La base de comunicación de eso es el canal analógico. ¿Cuál es la ventaja del FT8? Que por software tiene unos filtros de audio que es impresionante cómo discriminan. Uno escucha, lo único que escucha es el ruido, no alcanza a detectar el tono, pero uno por arte de magia va viendo en la pantalla cómo van saliendo las señales distintivas de otros que nosotros con el oído ni ahí, yo por más que tenga el oído afinado, ni sospecha que hay una señal ahí. Por eso el programa se llama WSTJ, WS por Weak Signal, o sea, señales débiles. Después hay un modo, el WSPR. WSPR viene por, es de whisper. Whisper en inglés significa susurro. Es una señal así como un susurro, o sea, muy débil, que para nosotros nada. Y el software con los filtros digitales que tiene te la saca la señal como literal, como por arte de magia. La primera vez que yo lo veía, digo, no, aquí hay un puñato que está por internet, está mandando todo eso. Y no, efectivamente, o sea, sí, la computadora necesita iniciarse, o sea, necesitaba iniciarse antes con el tiempo exacto. Había que comunicarse a una página donde había que permitirle a la máquina que se sincronice con un reloj atómico, no sé en dónde, para tener una diferencia de tiempo de un segundo y medio, no me acuerdo cuánto es de la hora internacional. Pero ahora ya los mismos programas vos la pones y se sincroniza la máquina con el tono que está escuchando, con el pulso que está escuchando, porque el largo del paquete, según el modo, tiene un cierto periodo de tiempo y tu computadora tiene que estar
sincronizada para agarrarlo al paquete entero, porque si no, no lo decodifica si no está entero. Sí la escucha, pero no lo decodifica el paquete, porque le falta una fracción como es del largo. Bien. Y bueno, hay un montón de todo, de modos así digitales, pero absolutamente todo nace ahí, con eso que hemos estado viendo hace rato. Bien. Miguel, ahí los SDR, los keywords están buenísimos para entrar. Sí, hay unos SDR no, o sea, no he ahondado mucho, pero he visto en los grupos de WhatsApp, estoy ahí en varios grupos de WhatsApp y muestran que hasta decodifican, o sea, hasta recibes, obviamente no sales, pero hasta decodificas FT8. Claro, FT8 y tenés CW también te lo codifica. Por Bueno, ahí, si CW es mucho más sencillo. sí, CW hay plaquitas de Arduino que ya te lo van decodificando. O sea, eso, de todas maneras, como dice el uruguayo del curso este que nosotros recomendamos, en uno de los capítulos le preguntan, dice, che, ¿y vos alguna vez te has perdido letras así? Miles, dice, miles de veces. Pero lo que pasa es que lo que vas escribiendo, lo que vos vas decodificando, y te falta una letra y no pasa nada, porque después entras a ver y ahí nomás las rellenas. Lo complicado es cuando tienes que transmitir, qué sé yo, por ejemplo, un código, un número de teléfono, una cosa de esa, y ahí no hay cómo inventarlo. una coordenada ahí sonaste. Claro, claro, un número que está errado y te vas a otra parte del mundo. Si estás perdido, tenés que mandar una coordenada, fuiste. Claro, no, no, totalmente, totalmente. Este, pero por eso es que, bueno, cierto es, por ejemplo, el FT8 no es para mensajería, es para como las comunicaciones que hacemos aquí nosotros para DX. Hola, ¿qué tal? O la comunicación de lo que decía Ani de los concursos. Ani estaba escuchando los concursos, no sé, pero te dicen, la señal distintiva, listo, 5973, chao, eso es todo. Y Claro, ese tipo de comunicación se hace también con el paso de satélite. Porque imagínate, tenemos un satélite que te pasa, tiene lo que se llama la pisada. La pisada del satélite depende por dónde pase. El mejor de los casos, el caso más largo es cuando te pasa exactamente por la línea, por sobre tu cabeza. Cuando en algún momento lo vas a tener a 90 grados al satélite. Ese es el paso más largo, que en algunos casos puede ser 3, 5 minutos. Pero en 3, 5 minutos ha habido 10.000 ñatos que le han gritado. Así que vos tienes que dar tu señal. ¿Quién te ha escuchado? Listo, 5973, un abrazo. Chao, eso es todo. Y quieres más datos del tipo, y bueno, vete, qué sé yo, a las páginas, a qrz.com o alguna cosa de esas, y bueno, y ahonda más. Pero no es para como cuando aquí se juntan los muchachos, que eso no le gusta a Eduardo, pero por ahí se juntan en una frecuencia, 5, 6, che, no, y hoy ha hecho calor aquí, la gallina ha tenido 25 pollitos y cosas así, o sea, es para otro tipo de comunicación. Bueno, ¿algún comentario? Vamos a empezar a entrar a redondear ya. Creo que ya demasiado les enquilombó la cabeza por el día de hoy. Este, hay mucha información, mucha data, videos y todo, si quieren ahondar en internet. Son temas muy interesantes, muy lindos. Como yo siempre digo, no quiero, como dice el santiagueño, tacucharlos de información, sino
enseñarles nada más qué es lo que hay y por qué es todo lo que hacemos. Ahí en el Es- apunte de técnica está bastante, no lo he ahondado mucho, pero está el tema este de la frecuencia que hemos estado viendo. sí, ya en la próxima clase, el viernes, vamos a empezar a hablar un poquito de, bueno, ya de antenas. Vamos a hablar de antenas y, bueno, porque Eduardo anda de viaje. Él con su profesión ha viajado al interior ahí a hacer unos trabajos. Y bueno, me ha dicho que, bueno, de hecho, hoy está en Monte Quemado y está hasta el viernes. Así que, bueno, hay que dejarlo al carancho que ande ahí trabajando. Bueno, Así. Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta, algo? no, ya se me va aclarando el tema de las bandas, por ejemplo, que tenía medio complicada la cabeza, pero de a poco vamos bien. El tema de las bandas, eh, pasa que, bueno, nosotros trabajamos mucho con la medida, la longitud de la onda, pero con el tiempo ya se te va relacionando la cabeza, haciendo digamos, la conversión de unidades, por así Claro, llamarlo. claro, 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 Porque es así, es una conversión de unidades de metro a frecuencia. claro, claro, exacto. Bien, Así bien. que, bueno, yo capaz que mañana, si mi trabajo me lo permite, porque yo también, la verdad que por con la proximidad de las elecciones, mis clientes me tienen a mal traer. Y la ansiedad de ellos es inversamente proporcional al tiempo. O sea, Ujú. les empieza a llegar la elección y se empiezan a enloquecer. Pero bueno, yo siempre le digo, me gusta. ¿Qué trabajo les haces vos? Yo hago mantenimiento, hace muchos años que estoy haciendo mantenimiento, instalación, reparación de emisoras de FM. Ah, bien, bien, bien. Bien. O sea, específico de eso, todo lo que son antenas, equipos, cables, instalación, todo. Y bueno, esta es la época que los radiodifusores aprovechan para juntar unas moneditas Claro, claro. El de que la anda política. todo bien. Sí, sí, bueno, encima he tenido un problema, estoy con un problemita en el vehículo, ando con un vehículo prestado y tengo que andar atacando varios frentes. El fin de semana yo también anduve por el lado de Monte Quemado, aproveché ahí, vi 3 clientes y bueno, y ahora estoy preparando cosas para ver, tengo 3 viajes al interior pendientes. Claro. Por suerte, son todos más o menos para la misma zona. Por ahí hago una gira artística y vamos por ahí. ¿Vos crees que hasta fines de octubre ya terminaremos los exámenes? Eso no sé cuándo podrán. De técnica nos falta poco. De Bien, técnica nos falta poco. Yo les voy a hablar el viernes de antenas, que no es muy largo, pero, o sea, no son muchos temas, pero da mucho para conversar, para debatir. Eh, yo creo que si no es el viernes, el otro miércoles ya podríamos estar terminando técnica. bien. Y lo que sí, somos bastante quisquillosos, si se quiere, con el tema de la práctica operativa. Eh, no queremos que el día de mañana salgan a hablar porque uno Habla que ya está bacano. más o menos en el tema, Ducho, escucha cada uno pero que no son novicios, son gente supuestamente de muchos años en radio
y los escuchas hablar. El otro día escuchaba uno, decía Manila, no sé cuánto, inventan su propio código fonético. Claro, no. A ver, Y es cierto, yo una vez les he pasado ahí en una activación desde un cerro, estaba una chica de Bariloche sí, que es muy activa en las redes sociales y sube esos videos. Y estaban ahí estaban sin poder descifrar qué señal distintiva. Dice, ¿y ellos, qué dijo? Dice, ¿qué señal dijo? Y entre ellos, ni ellos entendían qué señal, qué letra les había dicho. claro. Y eso es el mejor ejemplo, como decía, como contaba Ani, que había estado escuchando los concursos, eso se pierde tiempo. Me viene en un concurso, hay 15 gritándome, y viene uno y me sale con Guatemala, Yucatán, Manila. Sí, por ahí, si no estoy mal barajado, sí le doy bolilla, pues si no, yo siempre les repito con el código fonético, a ver si se dan cuenta, porque me parece que es una forma de hacer escuela también. Claro, claro. Está bien. Este, pero somos medio reacios a escuchar que nuestros alumnos vayan a querer hablar así. Está bien. Perfecto. Así que, bueno, si no tienen otro comentario, otra duda, por aquí yo ya no tengo más para agregarles por el día de hoy. Y creo que ya les he dejado la mechita encendida como para que después sigan buscando. Hay que ver el material ahora. Sí, 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 sí. Había visto, nada más que no tengo la disponibilidad digital para mostrarle los videos, pero ya les voy a pasar una serie de videitos para que vayan viendo todo lo que hemos ido hablando ahora, le vayan encontrando más sentido. Perfecto, perfecto. Bueno, si no tienen más nada, los libero, vamos a dormir. ¿Cómo salió River? Perdió la gallina. ¿En serio? 1-0 ganando. 3-1, perdió pobrecito. Bueno, ya está. Bueno, Miguel, muchas gracias. Al año nos vemos. Gracias, Miguel. Nos Que vemos ande el bien. viernes. Neta. Gracias. Nos vemos. Nos Cuídense, vemos. descansen. Chao, chao. Chao, chao, nos vemos.